Muy buenos días, mi nombre es Perla Graciela Arias León y es un gusto poder saludarles. El tema que vamos a exponer, historia de la homeopatía desde el punto de vista social. A manera de introducción, creemos que la investigación bajo el método científico fue el cimiento sobre el cual nació la homeopatía. Pero todo inicia con las teorías hipocráticas, lo que impulsaron al método científico. Partiendo de ello, nos lleva al método científico primeramente mediante el empirismo, que va de lo general a lo particular, y luego llegamos al método científico llamado el racionalismo, que va de lo particular a lo general. Sin embargo, y a pesar de todos los aportes sociales y avances que se han tenido por parte de la medicina homeopática, aún hace falta conocer y ampliar los criterios en forma interdisciplinaria y romper los paradigmas de los científicos. Hoy todavía hay un universo por explorar. Por lo que sabemos, es una ínfima parte de lo que existe y tal vez no contamos con los instrumentos o las formas adecuadas para profundizar los alcances de nuestra materia. Este es un esquema histórico de la homeopatía, iniciando por Hipócrates. De allí se parte al empirismo, al racionalismo, luego se presenta a Galeno, después de ello a Paracelso, lo que da inicio también después con Hahnemann a lo que es la homeopatía, y aquí vemos también la teoría galénica, lo que da también como inicio a la medicina mecanista. Controversias y opiniones en torno a la medicina homeopática. Controversias y opiniones en torno a la medicina homeopática. Estas controversias se clasifican en dos grandes apartados: la controversia científica y sociocientífica. Controversia científica. Las controversias no solo modifican la dinámica y metodología científica, sino que también están íntimamente relacionadas con las implicaciones sociales, económicas, ideológicas y morales, entre otros factores que atañen a la sociedad. Se plantean 4 posturas de análisis de las controversias científicas. Se ha dividido en 4 enfoques, ya que son los que emplean los métodos más habituales de aproximación al análisis de la controversia. Cada enfoque obedece al propósito del investigador a la hora de analizar la controversia. Las posiciones destacadas son las siguientes: enfoque positivista, enfoque de política de grupos, enfoque constructivista y enfoque socioestructural. Vamos a ver las posturas de análisis de las controversias científicas. El enfoque positivista recoge el modo en que los científicos sociales adoptan la perspectiva ortodoxa científica y hacen que su análisis nazca de aquí. Para estos, el debate científico o la controversia solo procede cuando la evidencia científica es incompleta o contradictoria, y cuando ésta haya sido zanjada, no sería legítimo continuar con la polémica. Asimismo, marcan una clara distinción entre factores sociales y científicos que atañen a la controversia. Enfoque de política de grupos. La aproximación a la controversia científica reside en las actividades que realizan diversos grupos, entre ellos miembros del gobierno, organizaciones ciudadanas y comparaciones. La controversia se trata como una cuestión de deliberación en una democracia liberal que exige compromiso por parte de cada uno de sus implicados. Todos los integrantes cuentan con la misma relevancia y en función de la controversia, la atención recae sobre uno u otro. Enfoque constructivista. Se aboga por una ciencia que esté íntimamente ligada y entrelazada a la sociedad y viceversa.
de modo que la ciencia y los resultados se deriven, estén construidos socialmente. El quehacer científico se define como una institución donde sus miembros desarrollan actividades comunes. Sus integrantes siguen un ethos, un fin común. El ethos se define como toda la estructura de normas técnicas y morales que lleva a la consecución del objetivo final. Es un conjunto de prescripciones tanto morales como técnicas. Se introduce una serie de valores en la ciencia que orientan hacia la buena práctica científica. Estos son comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo, también conocidos por kudos. Este conjunto de valores permite caracterizar la ciencia como una institución social y pretende promover la autonomía de ésta como institución y asimismo procura desviar la mala praxis. Enfoque socioestructural. Esta aproximación usa conceptos tales como clase social, estado o patriarcado. Cada noción es utilizada para analizar las estructuras sociales y ejemplifica las relaciones que se establecen entre las personas y los grupos. El concepto de clase social está determinado por la relación entre la gente y los medios de producción. En las controversias científicas se debe conocer a los actores e instituciones que participen en ella. Así detallar qué papel juegan los científicos y los demás agentes implicados. Controversias y opiniones en torno a la medicina homeopática desde el punto de controversia sociocientífica. Tanto en los enfoques positivistas como en los relativistas, la controversia normalmente se aborda como algo externo e independiente al investigador. En el momento en el que la controversia interviene otros agentes, ya sean cuestiones políticas, sociales o éticas entre ellas. La dicotomía investigador-cuestión investigada no resulta plausible. La implicación directa de cuestiones sociales, políticas, económicas e incluso legislativas exige la introducción del concepto controversia sociocientífica. Las controversias sociocientíficas son dilemas o disyuntivas sociales en las cuales está inmersa la ciencia debido a la compleja relación e interacción entre ésta y la sociedad. Es decir, las controversias ponen de manifiesto la relación de interdependencia entre ciencia y sociedad, y a su vez poseen un elevado componente social, ya que están envueltas en un debate colectivo. Controversia sociocientífica. Así queda reflejado en los procesos de toma de decisiones y de discusión conjunta que adquieren una mayor envergadura a medida que se adhieren, además de la propia comunidad científica implicada, agentes de diferentes índoles, así como observaciones por parte de diversas disciplinas, filosofía, sociología, psicología, ciencias de la educación, entre otras. La participación de múltiples agentes y sobre todo la ciudadanía podría denotar la alfabetización científica por parte de los integrantes, una de las próximas prioridades de la CSC. La controversia sociocientífica se presenta como un espacio de diálogo que se nutre del intercambio de argumentos y opiniones, ya sean contrapuestas o avenidas. A su vez, la CSC se enriquece a medida que más individuos se sientan interpelados y gracias a ella se interesan por las cuestiones relativas a la ciencia. La opuesta de las controversias sociocientíficas trata de dar respuestas a aquellas preguntas que la ciencia todavía no ha podido contestar. Las preguntas
en las que la controversia sociocientífica pueden ayudar a dilucidar una solución suelen concernir al ámbito de salud y al del medio ambiente. Ahora vamos a ver el análisis de la homeopatía como controversia sociocientífica. Los principios teóricos de la homeopatía se remontan a la Grecia del siglo V a.C. y concretamente a Hipócrates. Se le considera el precursor de los métodos de curación mediante contrarios y similares. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII, de la mano del médico Samuel Hahnemann, que la homeopatía se desarrolló como una práctica entendida en la actualidad. El término homeopatía deriva del griego homeos, similar, y pateia, dolor similar. La homeopatía tiene como objetivo curar una determinada enfermedad a partir de unas dosis infinitesimales del principio activo. El principio, la ley de los similares, fue acuñado por Hahnemann y establece que una sustancia químicamente activa que es capaz de producir en el sujeto sano unos determinados síntomas podrá curar a una persona enferma que presente los mismos síntomas. El remedio curativo será aquel que produzca el mismo cuadro sintomático que el que requiere tratar. Este principio suele expresar en la locuación latina similia similibus curentur. Dejad que los similares curen a los similares. Asimismo, la práctica homeopática se efectúa mediante un examen holístico del paciente, atendido a una individualización del tratamiento, con el objetivo de personalizar su remedio y potenciar la fuerza vital del mismo. La aplicación particular de los productos homeopáticos, dependiendo del estado anímico y del contexto en el que el paciente se halla inmerso, se produce gracias a la estrecha relación médico-paciente. Los componentes y subjetivos y objetivos que constituyen los sistemas de relación médico y pacientes en el proceso clínico posibilitan el vínculo de confianza del cual la homeopatía se sirve para prescribir el producto más conveniente. Una vez definido el término homeopatía y mencionado los puntos claves que la componen, conviene puntualizar que ninguno de estos aspectos se encuentra exento de debate o críticas por parte de otros agentes implicados. A continuación, se analizarán detalladamente las cuestiones más controvertidas que afectan a la estructura central de la homeopatía. La cuestión de la evidencia científica en los productos homeopáticos y las implicaciones que ocasiona en la sociedad. El aspecto de la controversia homeopática que interpela directamente a la sociedad y en especial a la política y a la legislación en cuanto a los productos farmacéuticos es la cuestión de la evidencia científica. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia científica? ¿Posee la homeopatía dicha evidencia? ¿Por qué resulta decisivo desde el Estado español o corroborar o desmentir la evidencia científica de la homeopatía? El término medicina basada en la evidencia científica que apela a determinados productos o prácticas y médicas terapéuticas fue acuñado por Gordon Guyatt en el 2008 en su libro User's Guide to the Medical Literature, Essentials of Evidence. En este, Guyatt subraya cuáles son los dos principios fundamentales por los que se ha de regir la medicina basada en la evidencia.
el cual dice: el ejercicio de la medicina basada en la evidencia consiste en integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación sistemática. El elemento básico de la MBE es el ensayo clínico. La controversia homeopática en el marco de la Unión Europea. La panorámica respecto al uso de la homeopatía y en concreto a su presencia en la seguridad social se halla fragmentada en la Unión Europea. Algunos países han iniciado recientemente un debate interno sobre si se debe mantener o no, y a otros, sin embargo, esta problemática no les ha suscitado ninguna modificación. A continuación se exponen a modo de ejemplo las posturas adoptadas por distintos países miembros de la Unión Europea. En Alemania, la homeopatía está integrada en el sistema público de salud. De hecho, el presidente Frank Ulrich reconoce la homeopatía como una medicina complementaria. Exclusivamente puede ser empleada por médicos o por naturópatas. En Austria se reconoce la homeopatía también como medicina complementaria. En el caso de Francia, la homeopatía está subvencionada por la Seguridad Social. No obstante, debido a la intensidad y a la resonancia que está adquiriendo la controversia sobre la homeopatía, desde finales del 2018, el gobierno francés está debatiendo dejar de reembolsar los productos homeopáticos. La práctica homeopática exclusivamente está permitida para licenciados en medicina, tal y como consta la declaración oficial del Ordre National des Médecins. En Portugal, la Orden dos Médicos de Portugal no considera la homeopatía como una especialidad médica. El NHS del Reino Unido propuso, debido a un informe del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes, en 2018, excluir la homeopatía, así como otros tratamientos del sistema de financiamiento público. Este es el motivo por el cual en el Royal London Hospital for Integrated Medicine, anteriormente nombrado como Royal London Homeopathic Hospital, ha suspendido el suministro de homeopatía a pacientes. El Reino Unido de la práctica homeopática no está restringida a la licenciatura en medicina. República Checa reconoce la homeopatía como un método médico por el Ministerio de Sanidad desde 1991. La práctica homeopática está limitada exclusivamente a licenciados en medicina. Suiza, desde julio del 1999, incluye la homeopatía en la sanidad pública. La disparidad de opiniones de agentes implicados y de intereses se multiplican en la medida que más países se ven envueltos en esta controversia. ¿La homeopatía es una ciencia o es una pseudociencia? Una de las preguntas que subyacen en esta controversia sociocientífica y que todavía no ha recibido una respuesta definitiva es si la homeopatía debe ser comprendida como una ciencia o si por el contrario es una pseudociencia. Esta demarcación tiene consecuencias en la ciudadanía, tal y como consta en los apartados anteriores, que influyen por consiguiente en la toma de decisiones, por tanto en el ámbito privado como en el público, en los cuales se halla la actividad política y legislativa. Por este medio resulta conveniente esclarecer cuáles son
y dónde se encuentran los límites entre la ciencia y pseudociencia, pese a que el lugar que ocupa la homeopatía entre ellas es incierto y genera controversias. Uno de los filósofos de la ciencia que han elaborado una propuesta de demarcación ha sido Mario Bunge. Según Bunge, cada ciencia tratada de manera individual es un campo cognitivo o de conocimiento. En la cultura contemporánea hay literalmente miles de campos de conocimiento. Lógica, teología, matemáticas y numerología, astronomía y astrología, química y alquimia, psicología y parapsicología, ciencia social y sociología humanística, ingeniería eléctrica y magia, medicina y homeopatía. El campo cognitivo en cuestión es representado por E, tal que E es igual a C, S, T, G, F, P, K, O, M, donde cada integrante de E evoluciona paulatinamente debido a otros resultados que se extraen e incorporan en cada investigación, ya sea de este mismo campo o de otros relacionados. C hace referencia a la comunidad de investigación, al personal cualificado que prosiguen con una tradición de investigación. La sociedad es representada en S y las entidades o instituciones que conciernen a la ciencia en D. G hace referencia a la perspectiva general compuesta por una ontología, teoría del conocimiento, un sistema de valores y el compromiso de la verdad. F concierne al trasfondo formal, al conjunto de teorías actualizadas de E, y B es el trasfondo específico de teorías sólidas propias de otros campos de investigación que guardan relación con E. Los problemas cognitivos que surgen en D, leyes, por ejemplo, están representados por P. K, fondo de conocimiento, guarda relación con un conjunto de teorías e información que puede ser corroborada, que es compatible con B. Los objetivos que persigue E están localizados en O. Por último, M hace referencia a la metodología empleada que ha de aceptar procedimientos justificados y ratificables. Bunge insta a hacer un ejercicio de clasificación de cada campo cognitivo, bien sea la homeopatía, biología o el psicoanálisis, y aquellos que no cumplen con todas las condiciones de E, pero que se divulgan como si lo hicieran, son considerados como pseudociencias. El conocimiento científico y, en contrapartida, el pseudocientífico se ha erigido como un elemento central en la sociedad del siglo XXI. Los dilemas y debates propios de la ciencia interpelen con mayor intensidad al ciudadano. Es por ello que la alfabetización científica y la comunicación científica emergen como una necesidad para el ciudadano que le posibilita a participar en el debate público y comprender ciertas nociones propias de la ciencia. Pero, ¿de qué modo confluyen en el siglo XXI ciencia, sociedad y filosofía? Ahora vamos a entrar en lo que es la investigación científica. Samuel Hahnemann escribió hace casi 200 años en El arte de curar: dejar de aprender es un crimen. Investigar es aprender. Donde se desprende que dejar de investigar o cerrar el criterio a toda posibilidad de generar conocimiento, manteniendo paradigmas, pensando que las cosas funcionan así porque así han funcionado siempre, constituye también un atentado criminal en contra de nosotros mismos. Distinguir lo verdadero de lo falso es una tarea muy difícil,
sobre todo en un área tan compleja como la salud de los seres humanos, que sufre la influencia de los factores económicos, culturales, políticos, sociales, históricos, religiosos u otros en constante y permanente evolución. En lo relativo a la investigación, es necesario diseñar protocolos de investigación con observaciones rigurosamente controladas en problemas clínicos previamente definidos, durante un tiempo definido o con un número específico de pacientes, o investigaciones de laboratorio y de todas las formas posibles que logren explicarnos de una mejor forma los procesos inherentes a la homeopatía. Si sumamos las observaciones clínicas y los resultados de las experimentaciones, obtenemos cada vez más conclusiones conscientes de que no podemos pretender que desaparezcan tratándolas como si todo este cuerpo de evidencia simplemente no existiera. Deberá administrarse, sin embargo, que aún no contamos con un modelo que explique adecuada y satisfactoriamente si se transmite energía o información contenida en los medicamentos homeopáticos, y cuál es el o los medicamentos de acción para ello, puesto que seguimos pensando que teóricamente hay una ausencia de moléculas de los ingredientes activos en el solvente, y supuestamente por esta razón no podría haber ninguna actividad de orden químico o bioquímico en los seres vivos, descartando toda posibilidad de afectación por mecanismos biofísicos. Todo lo referente a la explicación de los mecanismos y a las funciones de los sistemas biológicos y de los principios físico-químicos que subyacen en la naturaleza pueden tener relación directa con la explicación de la actividad de los medicamentos homeopáticos sobre los sistemas vivos. Pero cuando hacemos un análisis de los posibles bloqueos para aceptar las posibilidades de actividad físico-químico-biológica de un tipo diferente al que conocemos, forzosamente tendremos que hablar de paradigmas y deberemos explorar las posibilidades de investigar y pensar de una manera diferente, de evaluar distintas formas de hacer y de razonar ante nuestra actual forma de concebir las ciencias y en particular lo referente a las ciencias biomédicas. Aceptar que la homeopatía puede ser explicada, o mejor aceptar que la homeopatía funciona de una manera diferente a las formas mundialmente aceptadas de actividad físico-química biológica, no es un problema de naturaleza científica, sino más bien de naturaleza epistemológica. El problema no es solo la fragilidad de la evidencia científica o la dificultad aparente, ausencia de la explicación de los mecanismos de acción, pues ninguno de ellos se ajusta a la aplicación de los medicamentos homeopáticos. Sea antiguo o moderno, el hecho de que el nuevo fármaco sea eficaz o no es una pregunta legítima en el ámbito científico, pero no se puede protestar ante medicamentos homeopáticos con eficacia clínica comprobada en pacientes, toda vez que se haya comprobado la ausencia de efectos tóxicos. Sobre todo, cuando es bien sabido el hecho de que no se conocen los mecanismos de acción y de un buen número de medicamentos de uso común en la terapéutica alopática, cuyos efectos secundarios indeseables sí se han comprobado en pacientes. El problema de la aceptación de la homeopatía está en diversos niveles. Lo que importa es la concepción filosófica de las ciencias, lo que conocemos como epistemología y que nos conduce al estudio de los paradigmas científicos. La historia de las ciencias, en particular de la medicina, nos da la idea de que ha sido una sucesión discontinua de paradigmas. Un paradigma está compuesto por una serie de teorías asumidas de prácticas experimentales y de formas de transmisión de los contenidos de las ciencias.
de alguna forma constituye una referencia común para los científicos en un cierto periodo durante el cual las teorías, los médicos, los modelos, los instrumentos, el equipamiento y sobre todo un tipo específico de lenguaje le da forma simple a un todo coherente, que constituye un nuevo paradigma. En este sentido, la medicina, en cuanto a sus objetivos humanísticos primordiales como arte de cuidar y curar a los enfermos, obliga a los médicos a enfrentar la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. Ahora vamos a ver la postura científica en México. Valdría la pena volver a hacer el llamado para que la terapéutica homeopática sea integrada a los servicios de salud del país de una forma organizada, ordenada, con sistemas de evaluación, con sus propios parámetros, para que se le dé la oportunidad a los pacientes de elegir la terapéutica de su preferencia, con el beneficio adicional del ahorro que presentaría para la economía nacional. Por otro lado, los integrantes de la comunidad homeopática mexicana necesitan darle un fundamento a los ensayos de legitimación de la utilización de la homeopatía, haciendo un análisis sistémico bien organizado, quizás por medio de la creación de un comité técnico nacional de investigación que coordine los esfuerzos grupales e individuales que actualmente se llevan a cabo, estudiando el empleo por número significativo y cada vez mayor de pacientes y médicos de la homeopatía, porque cada vez es más frecuente su utilización por profesionales sin escrúpulos que prescriben sin conocimiento, pero sobre todo, y mucho peor, es la prescripción que efectúan legos, personal sin instrucción médica con objetivos puramente económicos. En México, la homeopatía debe ser ejercitada por médicos que hayan recibido un entrenamiento adecuado y que posean los conocimientos suficientes que les permitan ejercer su profesión, eligiendo y utilizando la terapéutica que consideren más adecuada para resolver con calidad, eficiencia, calidez y de manera integral los problemas de salud de la persona enferma de forma rápida, suave y duradera. Es necesario redefinir nuestra postura en cuanto a la que consideramos prácticas médicas reconocidas, oficiales o no, pues el ejercicio de las terapéuticas alopática y hemopática en México es oficial con respecto a la homeopatía por decreto presidencial. Sin embargo, es de sobra conocido el hecho de que algunas personas que ocupan puestos clave en la Secretaría de Salud y Educación, entre otras, han hecho y hacen todo lo posible por bloquear y limitar cualquier actividad relacionada con la homeopatía. De ahí que manejamos el término de que los médicos homeópatas padecemos el síndrome del salmón, pues parece que tenemos que andar contracorriente, siempre en contra de los prejuicios y los paradigmas de otras personas. Si somos tan exigentes en este sentido, hay algunas prácticas médicas convencionales y no convencionales que carecen de fundamento científico, que son aceptadas y empleadas libremente en el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, algunas orientaciones nutricionales basadas en hipótesis insuficiente comprobadas, algunas vacunas supuestamente alemanas o de cualquier otra nacionalidad, pero siempre extranjeras, para desensibilización inmunológica, parcialmente probadas, medicamentos ensayados por las transnacionales que utilizan poblaciones latinoamericanas como conejillos de indias, algunos procedimientos diagnósticos cuyos posibles efectos secundarios no han sido estudiados con suficiente profundidad, e incluso cometen errores en la práctica médica, como las consultas de pasillo o de 5 minutos. Por otro lado, no se trata con una investigación que demuestre el número de pacientes que han obtenido beneficios comprobables al haber sido atendidos y tratados por médicos homeópatas con calidad y eficiencia. Siendo bien objetivos,
Sabemos que nuestras instituciones de salud no son la excepción. También es necesario tomar en cuenta que los pacientes se mantienen informados y actualizados con respecto a los avances y a las propuestas terapéuticas. Quieren y deben participar mucho más en las decisiones que tomamos con respecto a su salud. Debemos analizar las preferencias terapéuticas de los pacientes, la calidad de vida y los factores sociales que están involucrados en ella como criterios fundamentales para tomar decisiones éticamente si verdaderamente el objetivo es cambiar para mejorar. Si no existen quejas recurrentes de los pacientes en contra de los médicos homeópatas o en contra de la terapeuta homeopática, si aparentemente los pacientes obtienen mejores resultados terapéuticos y de atención profesional que si no fuesen tratados en absoluto, hay que preguntarse sinceramente si con cerrar los ojos y pretender que la homeopatía no funciona, que es labor de convencimiento o que procede la curación por un efecto placebo, cumplimos con el principio de premium non nocere, es decir, lo primero es no dañar, directriz fundamental de los actos médicos. Conviene empezar a pensar más en la medicina basada en las personas. Esta frase que dice los hechos preceden a los descubrimientos indica que para demostrar que tienen efectos específicos las prácticas médicas deben ser bien investigadas. En el caso de la homeopatía y de las otras terapéuticas mal clasificadas como alternativas, y de acuerdo con los resultados, su uso deberá ser estimulado e inhibido, pero con un soporte de investigación amplio, suficiente e imparcial. Vamos a casos clínicos. Un caso de tétanos neonatal curado con homeopatía. Un bebé de 12 días fue traído a mi clínica por sus padres el 3 de junio del 2001. Rigidez muscular, muecas faciales, espasmos musculares e incapacidad para succionar el pecho de su madre fueron síntomas que comenzaron a aparecer cuando el bebé tenía 5 días. A los 8 días ingresó en el hospital distrital, donde le diagnosticaron tétano neonatal. En nuestros pueblos del campo, algunos de los partos normales tienen lugar en casa sin la higiene y la educación adecuada, lo que podría ser la causa de la infección cuando se corta el cordón umbilical al nacer. Este niño fue diagnosticado clínicamente en el hospital del distrito. El bebé fue tratado en el hospital durante 4 días, pero no encontraron mejoría. Por el contrario, el paciente se deterioró, por lo que los médicos que lo atendieron lo remitieron al Instituto de Enseñanza en Calcuta para una mejor gestión. Sin embargo, por el consejo de amigos, los padres decidieron probar la homeopatía y trajeron al paciente directamente del hospital a mi clínica el 3 de junio del 2001. Grabé los siguientes síntomas. Tenía rigidez en los músculos, se volvía más rígido, se doblaba hacia atrás como un arco y rígido cuando alguien le tocaba su cuerpo. Muecas faciales, espasmos musculares, dificultad para tragar, interrupción de la lactancia materna porque no podía succionar el pecho de su madre. Su madre trató de alimentarlo goteando la leche materna recolectada gota a gota en su boca. Pero cuando las gotas le cayeron sobre la boca comenzaron los espasmos y el bebé apenas tragó la leche. Encontré solo un síntoma peculiar. El paciente se volvió más rígido y rígido cuando alguien lo tocaba, por lo que tomé esta rúbrica en el repertorio de Patak: convulsión o espasmo tocado cuando, con solo cicuta B en la lista. Le receté cicuta virosa 30-4, dosis para tomar 3 horas seguidas de placebo durante 7 días. 9 de julio del 2001. Según los padres, hubo una ligera mejoría,
pero no pude detectar ninguna diferencia, excepto que el bebé podía tragar con dificultad un poco más de leche materna recolectada. Le receté cicuta virosa 200-4 dosis y placebo durante 7 días. 22 de julio del 2001. El paciente mejoró hasta el punto de poder succionar lentamente el pecho de la madre. La rigidez estaba ahí, pero en menor intensidad. Cicuta virosa 200-4 dosis y placebo durante 7 días. 29 de julio del 2001. El paciente estaba mejor en todos los aspectos, por lo que le receté solo placebo durante 7 días. De esta manera complementé su tratamiento el 15 de septiembre del 2001. Una vez tuve que recetarle Sambucus a la 30 porque tenía coriza y no podía succionar el pecho de su madre debido a la obstrucción de su nariz. No se necesitaba ningún otro medicamento. Cicuta curó al paciente por completo. La mayoría de los bebés que contraen la enfermedad mueren, pero en este caso el medicamento seleccionado, Cicuta, llevó al bebé de vuelta a la cuna. Está sano y bien hasta el día de hoy. Ahora un caso agudo. Una mujer de 24 años vino a mi clínica en horas de la tarde con quejas de diarrea, dolor abdominal, debilidad extrema y agotamiento. Ella ya estaba tomando medicamentos alopáticos, pero sin alivio en las últimas 36 horas. Llegó con su hermana. El paciente parecía agotado por la deshidratación. Ella informó que las heces eran cada 1 o 2 horas, en su mayoría acuosas. Falta de apetito, dolor en el abdomen, después de defecar, la sed normal. Ella dijo: mañana tengo que encontrarme con un amigo que se va a Estados Unidos pasado mañana. Estaría realmente triste si no puedo asistir. Después de tomar la totalidad aguda y el grado de postración, se prescribió Veratrum Album 30 cada hora en 3 dosis. Le pedí que continuara 4 horas más si la diarrea continuaba. Al mediodía siguiente, el paciente llamó y dijo: doctor, hoy estoy bien y me siento absolutamente normal. Evacuó las heces una vez por la mañana, la cual era normal. ¿Debo ir a encontrarme con mi amigo? Ella dijo que tomó el remedio solo hasta la noche y que estaba bien esta mañana. Le dije que podía ir, pero que cuidara lo que come. A manera de conclusión, el siglo XXI, sin duda, ha sido un siglo de muchos cambios en el ramo de la salud, lo que ha permitido también una mayor aceptación de alternativas de resolver la contingencia social concerniente al COVID-19, mismo que ha sido el reto más interesante al que el sector de salud se ha enfrentado en muchos siglos. Por lo anterior y por otras razones científicas, la homeopatía se ha abierto paso de tal manera, de no haber sido por ello, muchos de los que hoy fueron atendidos con esta medicina simplemente hubiesen fallecido. Ahora es cuando la sociedad y los organismos opositores pueden y tienen mayores evidencias de que no estamos ante una teoría, sino más bien ante la ciencia médica de la homeopatía, que en México, España y otros países tienen protocolos que dan soporte y certeza de su uso. Estas son las referencias bibliográficas de donde obtuvimos toda la información. Agradezco su atención y espero que la información haya sido de ayuda para ustedes.